Nosotros somos el grupo 10 y el día de hoy vamos a hablar sobre ciertos temas tratados en clase. Mi nombre es Brigitte y yo les hablaré sobre el tema esfuerzo normal. Como podemos observar en la imagen, el esfuerzo normal aplicado sobre cierto material, también denominado esfuerzo uniaxial, es la relación que existe entre la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cierta superficie y el área de sección transversal sobre la que actúa, o bien dicho, la carga por unidad de área. Aquí tenemos algunas fórmulas sobre las unidades de fuerzas. Y bueno, también tenemos el tema de tipo de deformaciones. La deformación es el cambio del tamaño o forma de un cuerpo debido a los esfuerzos producidos por una o más fuerzas aplicadas. Independientemente de la forma en que se aplica dicha fuerza, el comportamiento mecánico del material se describe mediante los tipos de deformaciones, los cuales son tracción, flexión, compresión, torsión y cortante. Bueno, yo les voy a exponer sobre la ley de Hooke 1. ¿De qué trata la ley de Hooke 1? Bueno, al tratar de formar un sólido, este presenta una oposición natural como reacción que se manifiesta explícitamente al cesar la fuerza deformadora, pues tratará de restituirse volviendo a su estado original. Acá podemos observar dos imágenes de lo que sería la ley de Hooke 1. La fórmula sería fuerza igual al equivalente por X. Un dato que nos da es que en el siglo XVII, el físico inglés Robert Hooke llegó a la conclusión de que la deformación y la fuerza necesarias para producirla eran directamente proporcionales, mientras la deformación no era excesiva. Bueno, continuando con la ley de Hooke 2, tenemos dos puntos, que el primer punto sería la región lineal de Hooke se refiere al rango de deformación en el que el comportamiento del material sigue una relación lineal entre la fuerza aplicada y la deformación resultante. Otro punto sería que el material vuelve a su forma original una vez que la fuerza se elimina, siguiendo una ley de proporcionalidad. Sin embargo, fuera de la región lineal, el material puede comportarse de manera no lineal, mostrando endurecimiento o ablandamiento, lo que significaría que la relación entre la fuerza y la deformación ya no sería lineal. Acá podemos observar una imagen de lo que sería la ley de Hooke 2. Bueno, continuamos con la ley de Hooke 3, que son dos puntos, que son la deformación elástica y la deformación plástica. ¿A qué nos referimos con deformación elástica? Bueno, la deformación elástica experimenta un bajo esfuerzo en la zona elástica. Si el esfuerzo cesa, la deformación desaparece y el material vuelve al estado original. Tenemos un ejemplo acá en la ley de Hooke 1, donde pudimos observar la imagen que nos dice que si el esfuerzo cesa, el material vuelve a su estado, ¿no? Vuelve a su estado original. Eso sería la deformación elástica. Continuando con la deformación plástica, nos dice que es la deformación que experimenta un material cuando el esfuerzo sobrepasa la elástica, es definitiva y no se recupera cuando el esfuerzo cesa. Bueno, la ley de Hooke 3 se representa mediante una ley matemática, que sería esta fórmula, que sería F por K por AX. Entonces, ¿qué significa F? F viene a ser la fuerza aplicada al material en Newton, igual a K, que sería la constante elástica del material, y por la deformación experimentada por el material en metros. Mi nombre es Romina y hoy les voy a hablar un poco sobre la ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? El esfuerzo de fluencia es el máximo esfuerzo que un material puede soportar sin causar una deformación plástica permanentemente.
Esto quiere decir que es el punto en el que el material comienza a deformarse de manera irreversible. Cuando aplicamos una carga a un material, inicialmente se comporta de manera elástica, siguiendo la ley de Hooke. Sin embargo, al superar el esfuerzo de fluencia, el material experimenta una deformación plástica que no se recupera al liberar la carga. Este fenómeno marca la transición entre las deformaciones elásticas y plásticas. El esfuerzo-tensión es una medida de la intensidad de estas fuerzas internas equilibradas. Un cuerpo sometido a tensión sufre un cambio de forma o tamaño conocido como deformación. Si se excede el límite elástico, la deformación se vuelve no lineal y parcialmente irreversible, y esto se conoce como deformación plástica o dúctil. Si el esfuerzo aumenta aún más, el cuerpo falla por fractura. Esto quiere decir que se rompe y que ya no vuelve a su forma inicial. La relación lineal entre la tensión y la deformación en el campo elástico se especifica para cualquier material. La ley de Hooke establece que la deformación de un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él. En otras palabras, cuando mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la deformación experimentada por el objeto. Tenemos región lineal. Esta fase es donde al retirar la carga, el elemento teóricamente vuelve a su posición inicial. O sea, quiere decir que no hay deformación. Fluencia. En esta parte del material se da la deformación sin aumento significativo del esfuerzo. Endurecimiento por deformación. En esta parte las moléculas que se separaron en la zona de fluencia se reagrupan, lo que añade resistencia a la deformación del elemento. Estricción. En esta etapa, el elemento experimenta una reducción en su área transversal hasta llegar a la ruptura. Aquí podemos ver en la gráfica que la región lineal solamente sería el lado azul. Cuando sucede esto y va avanzando, pasa por plasticidad o fluencia, endurecimiento por deformación. Cuando llega a estricción, ya existe la fractura, la rotura del elemento, ya no vuelve a la forma inicial. Bueno, eso es todo, gracias. Continuando la exposición, yo les voy a hablar sobre el tema momentos de inercia. Bueno, para los cálculos de resistencia del pandeo, nosotros vamos a necesitar calcular los momentos de inercia. Es por eso que ahora yo les voy a explicar cómo es que se calculan estos momentos de inercia. Primeramente, ¿qué es un momento de inercia? Este momento de inercia refleja la distribución de la masa de un cuerpo o sistema particular o rotación con respecto a un eje de giro. En cuanto a sus secciones típicas, tenemos las siguientes. La sección rectangular. Para la sección rectangular vamos a calcular la inercia alrededor del eje X y la inercia alrededor del eje Y. Para el eje X la fórmula es inercia de X es igual a B por H al cubo sobre 12. Y para la inercia alrededor del eje Y va a ser inercia de Y es igual a H por B al cubo sobre 12. Entonces ahí vamos a obtener una área de B por H, de base por altura. Entonces, eso sería con respecto a la sección rectangular. Ahorita, continuando con la sección tubular rectangular, también vamos a hacer casi lo mismo, sino que otro tipo de fórmulas. Acá tenemos con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Con respecto al eje X va a ser la fórmula inercia de X es igual por base por 11 al cubo sobre 12 menos base por altura al cubo sobre 12. Y la inercia alrededor del eje X va a ser inercia de Y es igual a altura por base al cubo sobre 12 menos altura por B o por base al cubo sobre 12, teniendo así un área de base por altura menos base por H. Y acá he puesto también un ejemplo de lo que es la sección tubular rectangular.
Continuando con la otra sección, que sería la sección circular. Bueno, acá en la sección circular tenemos igualmente lo que es inercia alrededor del eje de ambos ejes. Acá ya va a ser de ambos ejes vamos a utilizar una sola fórmula. No es como la anterior que era del cuadrado, si teníamos que usar dos, del eje X y del eje Y. Pero en este caso vamos a usar solamente una sección circular. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franca Cornejo y el día de hoy les hablaré del comportamiento de los elementos a compresión. Pero primero, ¿qué es compresión? Bueno, esto es la aplicación de fuerzas equilibradas hasta lograr un empuje a diferentes puntos de un material o de alguna estructura. Es decir, son fuerzas dirigidas para reducir el tamaño del material o estructura en una o también puede ser en más direcciones. Esta fuerza contrasta con la tensión o tracción, además con fuerzas cortantes, y son dirigidas para desplazar capas del material paralelos entre sí. La resistencia a la compresión de materiales y estructuras es una consideración muy importante a la hora de analizar estructuras. Ahora que tenemos este saber previo, vamos a hablar sobre el comportamiento de los elementos. Uno de estos elementos son las columnas de concreto. Entonces, como podemos ver, las columnas son elementos robustos y cuando estos se someten a compresión, la carga P, que en este caso lo vemos en las imágenes como la flecha roja, puede incrementarse hasta que estos elementos se rompan. Es decir, el material supera su capacidad de resistencia máxima, provocando que el elemento se rompa. Es por esto que en la primera imagen, en la imagen de la izquierda, vemos una columna de concreto totalmente bien, estable, rígida. Sin embargo, en la segunda foto la vemos con huecos, con grietas, al grado de estar rota. Bueno, este es un elemento. Ahora seguiremos con el siguiente. El siguiente elemento son acero o madera. Estos elementos, como se puede observar, son elementos muy esbeltos y están a compresión. Estos elementos sufren pandeo. Estos no se rompen. Y el pandeo justamente ocurre antes que el material llegue a su capacidad máxima de resistencia, llamada también fluencia o ruptura. Como podemos observar en esta varilla de acero, hay una curvatura. Esto es por el pandeo. También en esta cubierta de acero tiene una forma como ovalada. Justamente esto se da gracias al pandeo. Y como último elemento tenemos a la madera, que tenemos 3 diferentes piezas de maderas. Cada una es diferente a la otra, ya que una está más pandeada, casi siendo una curva completa, otra está pandeada un poquito y la otra está pandeada de una forma diferente. Como otro tema, tenemos la ecuación de pandeo de Euler. Se preguntarán qué es. Bueno, es un elemento de inestabilidad elástica que puede ocurrir en elementos comprimidos, esbeltos, sean estos pilares o columnas. Justo lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior. Y bueno, como se puede observar, aquí tenemos una estructura que en la primera imagen se ve rígida, pero en la segunda imagen, después de la fuerza de compresión, sufre un pandeo, encontrando una curvatura. Entonces, para hallar esta ecuación tenemos una fórmula y la fórmula nos dice que el esfuerzo de pandeo de Euler es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material sobre la esbeltez crítica del elemento al cuadrado también. Toda esta fórmula se da en unidades kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Entonces, con esta fórmula podemos hallar cuál es exactamente el pandeo en estructuras o elementos. Por otra parte, tenemos la variación de estructuras, que esto puede ocurrir con una amplia variedad de estructuras, incluyendo columnas, vigas y arcos, ya que gracias al pandeo, los materiales pueden volverse de una forma de arco y esto nos sirve en estructuras, en puentes y en muchos otros lugares. Gracias.
Bueno, mi nombre es Diego Ávila Aguirre y en esta oportunidad voy a hablarles sobre los elementos a compresión en las estructuras. ¿Qué son los elementos a compresión en las estructuras? Pues son elementos estructurales sometidos solo a fuerzas axiales de compresión. Es decir, las cargas son aplicadas a lo largo de un eje longitudinal que pasa por el centroide de la sección transversal. Hablando un poco en el marco de la arquitectura y la ingeniería, pues son los elementos a compresión aquellos que experimentan fuerzas que tienden a comprimirlos o reducir su volumen. Estos elementos son fundamentales, pues garantizan la estabilidad y la seguridad, ya sea de edificios, puentes u otras estructuras. Como podemos ver en el ejemplo del lado izquierdo, en la figura A se muestra el estado ideal, el cual en la realidad nunca se alcanza, puesto que alguna excentricidad en la carga siempre es inevitable. Entre los elementos estructurales que están sometidos a una compresión pura, solo se cumple si la sección es constante y recta, si la fuerza se aplica en el centro de gravedad y si el material es homogéneo e isótropo. En el ejemplo inferior podemos ver el Partenón de Grecia, en el cual sus columnas están sometidas a una fuerza de compresión. La compresión pura, o sea, la carga vertical, podemos encontrarla en armaduras, en contraventeo, en torres de transmisión, en torres atirantadas y en plumas de grúas. Los tipos de elementos más conocidos sometidos a compresión en las estructuras tenemos a las columnas, las cuales son un claro ejemplo de elementos a compresión, puesto que soportan cargas verticales y resisten la compresión debido al peso de la estructura que sostienen. Las columnas pueden ser de diferentes materiales, como el hormigón armado, el acero o la madera. Tenemos también a los cimientos, los cuales, aunque también experimentan tensiones y flexiones, parte de su carga se transfiere a través de la compresión. Los cimientos se encargan de distribuir las cargas de la estructura al suelo, asegurando así la estabilidad de la estructura. También tenemos a los muros, los cuales son un ejemplo, un elemento fundamental en la construcción de edificios y estructuras, puesto que desempeñan una función clave en la resistencia y estabilidad de los mismos. Su espesor siempre está relacionado con las fuerzas que deban resistir. Y por último tenemos a los arcos, los cuales funcionan eliminando las fuerzas de tracción y dejando solo las fuerzas de compresión. Están construidos principalmente con materiales resistentes a la compresión, como vendrían a ser la piedra, el ladrillo o el hormigón. Eso sería todo. Muchas gracias.